Dado que el congresista Serna ha enfatizado en uno de los aspectos del debate parlamentario sobre la tercerización, y en ánimo de promover el debate en esta mesa, quisiéramos invitar ahora al señor Felipe Aguirre, presidente del Comité de Recursos Humanos de la American Chamber y al mismo tiempo gerente general de la empresa especializada en tercerización Manpower. Rogaríamos que sea muy puntual en el tiempo para ver si podemos avanzar. Felipe, quizá en ánimo de la grabación podríamos hacerlo desde el podio. Si gustas. Bueno, ya que me invitas a hablar de la tercerización, que es un tema que, digamos, es una de las partes que corresponden al proyecto de Ley General de Trabajo y que, dicho sea de paso, en este momento está por promulgarse un proyecto de ley. Lo que podría agregar primeramente es que en la reflexión de ese proyecto me animan a mí sentimientos de reflexión e invitación verdaderamente al cambio. En primer lugar, porque hablar de tercerización es hablar de un concepto empresarial, no es hablar de un tipo de empresa. La tercerización es un concepto empresarial por el cual una empresa, que es la principal, decide delegar en otra la realización de un proceso, o parte, o un todo, con el más claro concepto de que esa delegación implique un beneficio para la empresa principal. Beneficio que puede ser en manejo de costos, en lo que puede ser productividad y eficiencia, o simple y llanamente porque no corresponde a una actividad estratégica de la empresa principal y que decide prescindir de aquella. Por tanto, bajo esa óptica, uno puede tercerizar muchas cosas. Y al tercerizar muchas cosas, puede entrar en el plano de que todas las empresas son potenciales tercerizadores. Yo he tratado siempre de explicar esto con un ejemplo muy sencillo. Imaginémonos un hotel que tiene entre sus características el de poder llevar a cabo la lavandería de toda su ropa de cama. Ustedes, como conocerán, un hotel tiene sábanas, etcétera, ¿no? Manteles. Y como consecuencia de sus procesos cotidianos, tiene en el sótano, por lo general, del hotel una lavandería. Pero imaginemos también que este hotel decide, porque así lo considera, por razones estratégicas, porque ese sótano a lo mejor tiene que ser utilizado para una extensión de la cocina o para alguna actividad a lo mejor informática o algo que considera que va a serle de mayor valor para dicho hotel, y decide pues tercerizar el servicio de lavandería con una empresa de lavandería que está situado frente a esta calle que está al otro lado de la acera. ¿Cómo calificaría yo ese proceso de delegación de esa lavandería que antes hacía el hotel en la lavandería de la esquina? Pues eso se llama tercerización del proceso de lavandería. Y si yo he tercerizado el proceso de lavandería en una empresa de servicios, como es la lavandería que cruzo yo la acera, esa lavandería de al frente es una empresa de tercerización para mí. Bajo el marco de este concepto, entonces quiero yo invocar a la reflexión. Esa lavandería de al frente va a tener que inscribirse, me imagino yo, en esta ley. Y va a tener también que tener a sus trabajadores en nómina. Hasta ahí estamos bien. Pero considerar que esa lavandería va a ser una empresa exclusivamente de tercerización es una reducción absoluta. Por tanto, aquí lo que quiero es abrir el debate de cuántas empresas de tercerización vamos a trabajar en este marco conceptual. De miles.
Y en esas miles y miles de empresas de tercerización son las que van a tener que registrarse en este dispositivo. Entonces, por tanto, hay que tener cuidado cuando hablamos en términos de lo que son empresas de tercerización, porque en realidad no existen empresas de tercerización, existen empresas que prestan un servicio que en algunos casos puede considerarse tercerización, como en otros casos no lo son. Por tanto, habrá que tener especial cuidado en la formulación del reglamento para tener claramente delimitado este tema. De otro lado, yo creo particularmente que todo lo que concierne a lo que viene a ser la solidaridad, como bien lo mencionó el congresista Serna, o lo que podría ser la formalidad de los trabajadores, tenemos que entrar en dos detalles. En primer lugar, ¿quién se puede oponer a la formalidad laboral? Yo creo que en absoluto nadie. Entonces creo que todos coincidimos que la formalidad laboral puede ser un agregado interesante dentro de este proyecto de ley de empresas que prestan servicio de tercerización, pero entendamos entonces que este proyecto se está extendiendo a la gran mayoría de empresas en general, con lo cual esa obligatoriedad de estar todos en planilla no solamente va a abarcar a aquellas empresas que tradicionalmente prestan servicio de tercerización, sino que a todas las empresas que sean susceptibles de en algún momento prestar servicio de tercerización, es decir, casi todos. Creo que solo se salvan las parroquias, que podrían ser las únicas entidades que no van a prestar servicio de tercerización. Ahora bien, el tema de la solidaridad, como bien lo menciona, que dice que la OIT lo contempla, pues yo creo que ahí tenemos que entrar a una mayor reflexión, porque creo que se está delegando en las empresas privadas la capacidad fiscalizadora, y en ese sentido creo que podemos buscar algunos mecanismos menos coactivos, pero también inteligentes, para poder obtener el mismo grado de supervisión y control sobre los servicios que se prestan de tercerización. Básicamente es lo que les puedo opinar respecto a lo que menciona de tercerización. Muchas gracias. Muchas gracias a Felipe Aguirre. Ahora es el turno del señor Juan José Gorriti para que nos dé su perspectiva desde el lado del sindicalismo. Muchas gracias, doctor Hugo Guerra, director ejecutivo de Cátedra Perú. Agradezco la invitación a la central, a la Universidad San Martín que nos cobija, y a todos los presentes por su asistencia. Esto para nosotros es muy importante porque en un país que quiere desarrollar su democracia, el movimiento sindical es una de las cuatro patas de la mesa que debe tenerse en cuenta para poder realmente avanzar en los espacios democráticos. Si no, podemos estar hablando de cualquier cosa menos de un sistema de democracia. Se señala, entre otras cosas, como lo dijo el ingeniero Isaac Serna, que la necesidad de ir a una ley general del trabajo obedecía a la gran dispersión de leyes que hay. Efectivamente, el Perú es el único país de América que no tiene en estos momentos una ley general ni un código del trabajo concentrado. Tiene un montón de leyes. Por eso es que, por ejemplo, se comenta la ley de tercerización, ¿no es cierto?, cuando eso debería ser parte de una ley general del trabajo. Por otro lado, se está discutiendo en otro ámbito, también creo que hoy día, ingeniero Serna, hoy día ha habido, creo, o mañana, una audiencia sobre el tema del empleo público. En la parte laboral, también debería estar dentro de una ley general del trabajo. Pero, dadas las condiciones en nuestro país, se ha separado. Es decir, se está juntando una serie de leyes para hacer una ley general de trabajo, pero que todavía no contempla la totalidad de aspectos que debiera cubrir una ley general del trabajo. En el caso de las MIPES, por ejemplo, el propio ministro de Trabajo nos ha informado de que el tema laboral ocupa el 6º lugar en la preocupación de las MIPES para el tema de la formalización. Es decir, primero está el tema de aranceles, tema de impuestos, el tema de técnico, de tecnología, de investigación.
el tema laboral es casi insignificante. Sin embargo, es lo único que se les dio de ventaja para tratar de formalizarlos. Desde que se dio esa ley, ¿cuántas pymes se han formalizado? No llegan ni al 1% de las pymes existentes en el país. Sobre el tema, voy a tratar de hacer algunos comentarios muy rápidos antes de entrar a nuestras observaciones a la ley. El tema de tercerización, por ejemplo, señala una cuestión importante. La obligación de la responsabilidad solidaria a los empresarios con los trabajadores de las empresas que tercerizan. Y esto ha sido objetado por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el Ministerio de la Producción y, por supuesto, por los empresarios. Por eso es que todavía no se promulga esta ley de tercerización. Pero además, la ley de tercerización no solamente faculta lo que, entre otras cosas, se ha señalado, es decir, a sacar áreas de la producción que la empresa no está obligada pues a mantener. Digamos, esta universidad, efectivamente, tiene que tener un personal de limpieza con equipo y todo. No, necesariamente. Puede contratar una empresa que se encargue de eso. Tiene que tener cocineras, cocineros, mozos para tener alimentación. No, no es su función. Puede contratar una empresa que tercerice ese servicio. Pero lo ilógico sería que contrate a través de terceros a los profesores, pues, ¿no? O al director, o al secretario general de la universidad, que sí hacen la labor principal. Y si no, veamos ejemplos. En la minería se contratan empresas a través de las famosas o denominadas, entre comillas, cooperativas, que hacen labor minera, es decir, que extraen mineral, ¿no? Esos trabajadores tercerizados no tienen las condiciones que tienen otros trabajadores. Y llegamos al caso de empresas que tienen 200, 300 trabajadores en planilla y tienen 2.000 en esta situación. Entonces, es un fenómeno que perjudica a los trabajadores definitivamente, pero no solamente a los trabajadores, perjudica al país y a la región, porque plata, sol que entra al bolsillo del trabajador inmediatamente va al mercado, ya sea a través de la compra de alimentos, medicinas, de frutas, de educación, de cuadernos, mientras que sol que entra al bolsillo de las grandes transnacionales o de las grandes empresas que manejan estos sectores, 90 centavos se va fuera del país. Esa es una cosa que hay que tener en cuenta. Sobre la ley en sí, nuestras observaciones que se han ido reduciendo, porque efectivamente el consenso que se hizo en el Consejo Nacional del Trabajo abarcó aproximadamente a un 70% más o menos de la ley. Después se amplió un poco más, ¿no?, a un 75%, pero todavía mantiene ciertas cuestiones que son discrepantes, pero que son fundamentales para nosotros. Por ejemplo, el tema de las contrataciones. Los derechos de los trabajadores comienzan a burlarse desde la forma en que se le hace el contrato. Es decir, si un trabajador no se le contrata con las características o condiciones, por ejemplo, de un trabajo indeterminado que garantiza todos los derechos, entonces desde que está firmando el contrato ya está haciendo o ya está viendo sus derechos vulnerados. Y en este sentido se han reducido en la nueva ley, ¿no?, la gran cantidad de modalidades de contrato que había, pero todavía mantiene algún tipo de modalidad que para nosotros es perniciosa en cuanto a las modalidades de contrato de duración determinada. Por ejemplo, el contrato por iniciación de empresa, o sea, una empresa que comienza sus servicios tiene facultades para contratar de algún modo. El proyecto ahora del Congreso está poniendo que ese tipo de contratación no debe exceder 18 meses. Antes figuraban 4 años, si no me equivoco, 3 años. Bueno, durante esos 3 años la empresa renovaba este tipo de contratos como si estuviera comenzando sus actividades. Es decir, ¿no?, durante 3 años se podía renovar, se podía hacer este tipo de contrato de renovación de actividades.
nosotros hemos planteado que esto se elimine. Sin embargo, al reducirse el tiempo, no hacemos mayor objeción ahí, ¿no? Si es que se cumple realmente esto de que vencido el tiempo pasen a contrato indeterminado. El problema está en que muchas veces se saca la vuelta, pues, apenas sucede este tipo de contingencia. Nosotros también consideramos que el derecho, ¿no es cierto?, a adoptar la forma de ser resarcido un trabajador que es despedido y que se comprueba que su despido es indebido, lo tiene que tener el trabajador. En la ley se está planteando y el proyecto, el dictamen, lo sostiene de que sea el juez. Es decir, el juez determina que el trabajador fue más despedido, ¿no? Y el juez determina si se le repone o si se le indemniza. Es un avance, de alguna manera es un avance, porque ahora simplemente se le indemniza. Pero es el trabajador el que debería optar si es que se repone o si es que no es indemnizado. Planteamos también nosotros que debe eliminarse la inclusión de los dirigentes sindicales en los procedimientos de cese colectivo, ¿no? Sea este por causa económica, técnica, estructural, caso fortuito o fuerza mayor, porque esto se da mayormente a los dirigentes como motivo de amenaza, ¿no?, o de sanción por sus funciones dirigenciales. La protección a los dirigentes se encuentra garantizada en el convenio 98, en su primer artículo, de la OIT, relativo a los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva. Por tal motivo, entonces, ni los dirigentes pueden ser despedidos, ni ningún trabajador debe ser despedido por ejercer la sindicalización o la representación de otros trabajadores ante la empresa. Debe eliminarse también el cese individualizado como forma de terminación del contrato de trabajo. El proyecto actualmente autoriza el cese individualizado por causa económica, técnica o estructural, o por caso fortuito o de fuerza mayor, a cambio de una indemnización que le otorgarían al trabajador que es despedido de esta manera. Consideramos nosotros de que esto no debe existir. Existen ya, ¿no es cierto?, las normas por las cuales un trabajador pueda ser despedido. Es decir, la forma en que los señores abogados, representantes de las empresas, sostienen que lo que nosotros reclamamos es la estabilidad laboral absoluta, nosotros rechazamos ese término de estabilidad laboral absoluta porque eso no existe, ni existió nunca. Siempre han existido las formas para despedir a un trabajador, ya sea individualmente o colectivamente, siempre y cuando se justifique el motivo del despido. Si ese trabajador falta, si ese trabajador es inmoral, si ese trabajador no cumple con su trabajo, no tiene calidad, si se emborracha, si le pega a otro, no sé. Existe una forma de despedirlo, pero tienen que demostrarlo. Lo que dio la ley con el despido arbitrario es que simplemente se le despide al trabajador y no se le necesita demostrar nada. Incluso, si la empresa está en falencia económica, pide cese y se lo autorizan, pero tiene que demostrarlo. Entonces, esa es la cuestión. Nosotros creemos que el despido debe ser justificado y no injustificado. Bajo ninguna modalidad del despido injustificado. Desde ya, los empresarios aceptaron cambiar el nombre o eliminar el nombre de arbitrarios, porque de hecho, en un país supuestamente democrático, ¿no?, la arbitrariedad incluso es rechazada por la propia Constitución, pero plantean ahora el despido injustificado, que se acepte, ¿no?, sin necesidad de ser o de entrar en un proceso de demostración. Eso es indudablemente rechazado por nosotros porque creemos que el único despido que puede ser aceptado por la autoridad es el despido justificado. El despido injustificado tiene que tener la alternativa de o la reposición, ¿no?, o la indemnización,
pero quien debe optar es el trabajador, y no la empresa ni el juez. Otro tema que ha sido, y que hasta ahora está un poco, que ha provocado un roce, en este caso incluso con las autoridades regionales, es el tema de las utilidades, ¿no? Acá este es un tema incluso que de mantenerse como está, ¿no?, deviene una violación de la Constitución. La Constitución señala que los trabajadores tenemos derechos a recibir una participación en las utilidades y a participar de otras maneras, pero hablemos solo de las utilidades. La ley le pone un tope a la utilidad. Se señala porcentajes de la ganancia que deben pasar a los trabajadores. Allí ya hay una discriminación, porque se señala que las empresas industriales, de servicios, de telecomunicaciones, no deben repartir el 10% de las utilidades entre los trabajadores. Las empresas mineras, el 8%. Y otras empresas, dice, el 5%. Por ejemplo, muchos se cuelgan de esas otras empresas si no entran en los primeros rubros. Eso ya es discriminatorio, que hayan 3 rubros o 3 niveles de reparto de utilidades. Nosotros planteamos que debería haber uno solo, 10%, para todo tipo de trabajador. En el caso de las empresas, en el caso de la distribución del tope, que ojo, no es solo para los trabajadores del sector minero, es para todos, pero indudablemente donde hay la mayor probabilidad de que se exceda es en el sector minero, por las grandes ganancias que están habiendo ahora, se puso un tope de 18 sueldos. El exceso de esos 18 sueldos va al Ministerio de Trabajo, para la formación laboral. Pero eso se debe repartir o debe quedarse, mejor dicho, debe ser aplicado por la región. Los gobiernos regionales han tomado esto como si fuera un canon, ¿no? Y incluso se han puesto a pelear, han salido a la calle, Ancash y no sé cuántos, que son 12 solamente los que reciben canon, ¿no?, pronunciándose contra los trabajadores, en lugar de exigir que se aplique pues un impuesto a la sobreganancia, que incluso el candidato a la presidencia Obama en Estados Unidos está planteando que lo va a aplicar de ser electo, y que acá uno de los funcionarios del Banco Mundial hace poco vino y en una conferencia dijo que sí, que ante tales ganancias, y como son productos no renovables, que debería aplicárseles impuesto a las sobreganancias. En lugar de luchar por eso, lo que se quiere es seguirle metiendo la mano al bolsillo a los trabajadores y sacándoles la plata, porque además esto no es permanente. El trabajo de la minería no es permanente y es el trabajo más dañino que hay en el mundo. El promedio de vida en el sector minero es de 47 años. Se quiere trasladar la Oroya porque se ha comprobado que, por ejemplo, allí los niños tienen un promedio de 8 a 10% de plomo en la sangre, ¿no?, y las personas mayores superan el 30%. Es decir, gente que está condenada a morirse en plazos cortísimos. Las empresas mineras no invierten lo que deben invertir en cuidar el medio ambiente, ¿no?, pero además tampoco pagan los impuestos que deben pagar, ¿no?, y son los trabajadores los que aparentemente tienen que aportar para beneficio de las regiones. Nosotros por eso exigimos acá que la ley contemple el reparto, ¿no?, en el 100% que genere las utilidades en este sentido y en cualquier empresa que sea generada. Exigimos además también, hemos planteado de que, y acá nos hemos peleado con algunos trabajadores mineros, no crean que todo es fácil, que esta utilidad llegue también a los trabajadores que no son parte de la empresa. Estamos hablando de los tercerizados que acabamos de hablar, porque tampoco es justo, ¿no?, que las utilidades se repartan entre los trabajadores de la empresa y los otros que también han participado en el proceso, ¿no?, de extracción y en los demás procesos, y que también se están envenenando, ¿no?, reciban parte de esas utilidades. Y proponemos también, para terminar, que en el tema de la negociación colectiva se respete
el nivel de negociación por rama. El proyecto dice que si no hay acuerdo, que debe ser por acuerdo de partes, porque eso dice también la OIT, pero que si no hay acuerdo debe primar la negociación por empresa. Bien, en el Perú, para hacer un sindicato se necesita tener 20 trabajadores. El 80% de empresas en el Perú no llegan a los 20 trabajadores. ¿Cómo podemos tener una negociación colectiva así si es que no negociamos a nivel de la rama? La cosa es completamente lógica y por eso es que planteamos allí que se reconozca el nivel de negociación por rama. Y nosotros hemos retirado otras observaciones que teníamos porque la comisión las ha adoptado. Doy un ejemplo solamente, ¿no? Que por ejemplo en el derecho de huelga se fijaba que para adoptar una huelga tenían que votar la mitad más uno de la totalidad de trabajadores, sean o no sindicalizados. Bueno, ahora eso ha quedado como debía ser, votan los sindicalizados y es la mitad más uno lo que deciden la huelga. Ya no tienen nada que hacer los que no son sindicalizados. Es decir, no estamos cerrados a que se dé una ley. Lo que queremos es que se dé una ley lo mejor posible, que no solamente integre todos los aspectos y todos los sectores, sino que además restituya los derechos que fueron conculcados con el fujimorismo. Muchas gracias.